Gracias por estar ahí. Hoy os quería hablar de un tema que yo creo que los propios psicólogos desconocen, que es la diferencia entre la ansiedad y el pánico, o si queréis, la ansiedad y los ataques de pánico. Sé que muchas personas lo sufren, los ataques de pánico, la ansiedad, todo, y creo que marcar las diferencias entre los dos es totalmente fundamental porque marca de una forma radical el tratamiento y también el origen. Así que entender de dónde viene también ayuda mucho a tratarlo. Así que como siempre, muchas gracias por estar ahí y bienvenido a mi podcast. Bueno, la palabra pánico viene del dios Pan, que era un dios así como bastante divertido, pero se ve que como estaba muy cercano en la mitología al dios Baco, así que se ve que cuando se lleva un poco la mano, pues se volvía bastante loco. De hecho, una de las cosas que las bacantes, que eran una especie de ninfa, bueno, las que iban acompañando a Baco en su aventura, creo que en algún caso despedazaban al compañero de aventura, no se volvían locas. Entonces, el pánico vendría a estar relacionado con una sensación de pérdida del control, con una sensación de me voy a volver loco, con una sensación de incluso de que me puedo hacer mis necesidades encima. Es una sensación de absoluta sensación de pérdida del control. Esa sería quejada la mejor descripción, ¿no? He perdido completamente el control de mí mismo. La ansiedad es distinto. La ansiedad es una sensación de malestar eh, que está en el cuerpo. Generalmente se siente en una zona determinada, se siente en la barriga, en el pecho o quizá en la garganta. Dependiendo de dónde se sienta la ansiedad, tiene un significado distinto con emociones diferentes. De eso ya hablaré en otro podcast. Y la ansiedad es algo que es una sensación desagradable, muy molesta, que a menudo nos impide dormir, o hace que dormamos mucho, o que hace que no comamos, o que comamos en exceso, pero son cosas completamente distintas. Y la mayoría de los psicólogos ni siquiera conocen la diferencia. Y he visto muchísimos pacientes que vienen a consulta y te dicen, ¿qué te ocurre? Tengo ansiedad. Y digo, bueno, pues descríbeme mejor qué es ansiedad, ¿no? Y me dicen, bueno, el otro día tuve que ir a urgencia y me tuvieron que poner una pastilla abajo de la lengua y me dijo el médico que tenía ansiedad, que tenía un ataque de ansiedad. Eso no es ansiedad, eso es pánico. Eso es una sensación de que no controlo mi cuerpo, no controlo mis sensaciones. No es pánico, no es la sensación de ponerme muy nervioso y gritarle a alguien y después decir, no, he perdido el control. No, la sensación es que yo no controlo mis emociones. El pánico proviene de la infancia, como casi todo, ¿no? Los primeros momentos en la vida en los cuales el niño llora para llamar la atención de los cuidadores, se llama el attachment cry o el grito de apego, y es una forma de llamar la atención. Los niños, ya sabéis, si vais en un avión y un niño se pone a llorar, pues uno lo que pide a la azafata es que por favor tiren al niño por la ventanilla y le alivien ese sufrimiento, ¿no? Al niño y a todo lo que vamos. Es un sonido muy agudo, perdón por la broma, es un sonido muy agudo, es un sonido muy intenso, es un sonido que llama la atención para nosotros, está en una vibra, en esto que es insoportable, no podemos hacer nada más que prestar atención al niño, ¿no? Y está pensado obviamente en la supervivencia. Los niños, por diferentes características, toleran sentir eso durante un tiempo determinado, pero si está en exceso, se va a crear cuando sean adultos una fobia a volver a sentir eso, que va a hacer que cuando la persona, y luego lo explico con más detalle, esté en un momento determinado con unas sensaciones de que no puede controlar lo que siente, va a tener un ataque de pánico. Así que el ataque de pánico, que suele debutar entre los 20 y 23 años, está relacionado con los momentos eso de attachment cry, grito de apego de los niños, bebés, gatos, perros, que buscan la atención de los cuidadores para que les protejan. Y por lo tanto ahí tendríamos ya una primera diferencia. El pánico está pensado en los animales, los mamíferos, pájaros también, para llamar la atención de los cuidadores en una situación de muchísimo peligro en la infancia, mientras que la ansiedad sería una manifestación, un atajo del cuerpo para avisar al cerebro de que estamos en peligro. La diferencia es total. Bien, por lo tanto, el pánico es una sensación de he perdido el control, la ansiedad es una sensación de tengo miedo, tengo que hacer algo para resolverlo y por lo tanto tengo que controlar de algún modo la situación. O puedo intentar, por ejemplo, obviar la ansiedad, por ejemplo, ya vamos perdiendo el control, bebiendo alcohol o lo que sea. Pero en el ataque de pánico es lo que llamo yo un fenómeno alostático de sobrecarga, en el cual el sistema ha perdido completamente el control. Fijaros en otra diferencia entre el control, perdón, entre el pánico y la ansiedad. El pánico está relacionado con un neurotransmisor que se llama glutamato,
Se sabe que si se le pone glutamato a una ratita o a unos seres humanos está prohibido, pero si se le pone a algún animal entran en una situación de pánico, los seres humanos también, cuando ha habido alguna situación que se le ha puesto, antiguamente se podían hacer estos experimentos, ya no, se le ponía glutamato, entraban en una posición de ataque de pánico. Por lo tanto, el ataque de pánico está relacionado con el glutamato. Y me vaya a decir, ¿glutamato ese de lo que ponen en las comidas chinas para darle más sabor? No. El glutamato es un aminoácido que se utiliza en la comida china, efectivamente en el sabor, pero no tiene nada que ver con el glutamato que tenemos en el cerebro. Por mucho que el glutamato sienta mal, por mucho que la comida china sienta mal, no tiene nada que ver. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio, es un neurotransmisor que tiene mucha importancia para mostrar actividad o, por ejemplo, cuando estamos en una situación de peligro, hacer lo que hacen los niños, llorar para avisar a los cuidadores de que estamos mal. El glutamato también tiene mucha importancia en la memoria. ¿Por qué? Porque cuando algo es peligroso, el cerebro quiere que lo recordemos. Y por lo tanto el glutamato, al estar ahí, va a hacer que recordemos eso de una manera pues, intensa, para que no lo olvidemos. El cerebro genera ese glutamato. ¿Qué ocurre? Que el glutamato es como echarle ácido a un plástico. Es decir, el glutamato es extremadamente tóxico. Ya en otro podcast hablé de cómo la dopamina mataba neuronas, mataba receptores. Pues el glutamato muchísimo peor, porque es muy excitatorio. El cerebro, cuando tiene esa cantidad de neurotransmisores excitatorios, paradójicamente se protege matando receptores, matando neuronas. Por lo tanto, tener mucho glutamato es terrible para el cerebro. Y se cree que es una de las razones por las cuales niños que en la infancia han sido abusados o han sido abandonados o han sido maltratados, es decir, cualquier situación que ha provocado esa activación del circuito del apego, ese circuito del pánico, esa necesidad de vincularse gritando, llorando durante mucho tiempo, produce daño severo en el cerebro, en el funcionamiento del cerebro. Bien. ¿Qué ocurre con la ansiedad? La ansiedad, en cambio, está relacionada con otros neurotransmisores y con otras hormonas. Hormonas es esa sustancia que sirven para transmitir información a través de la sangre, y los neurotransmisores son los que transmiten la información en el cerebro entre neurona y neurona. ¿Qué hormona? El cortisol y la adrenalina. ¿Qué neurotransmisor? La noradrenalina. Los tres son también excitatorios, menos que los otros. La adrenalina y la noradrenalina salen de repente cuando tenemos una situación de peligro, estamos en alerta, me doy un susto, se genera esa adrenalina, pero si pasa mucho tiempo, entonces el cortisol aparece para sostener el malestar durante mucho tiempo. La adrenalina igual que el glutamato, estaría para situaciones de poco tiempo, pero si el estrés se mantiene, como lo que vivimos todo día a día en la sociedad actual, generamos muchísimo cortisol. Por lo tanto, la ansiedad estaría más relacionada con estas catecolaminas, estas hormonas neurotransmisores que se producen, la hormona, encima de los riñones, en unas glándulas que se llaman suprarrenales, mientras que el ataque de pánico está relacionado con el glutamato. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se produce la ansiedad? La ansiedad se produce cuando yo tengo una sensación de alerta, de miedo, pero no he llegado a perder el control. Y Damasio, Antonio Damasio, yo sé que hoy estoy dando muchos datos, perdonadme. Antonio Damasio le llama el marcador somático. ¿Qué significa eso? Antonio Damasio dice que la ansiedad es una forma que tiene nuestro cuerpo, una forma de guardar memoria somática, una forma de que nuestro sistema nervioso autónomo, el que va desde el cerebro hacia las vísceras, avise al cerebro de que estamos en peligro. Es como una especie de atajo. Entonces, si yo tengo ansiedad, lo que voy es a tener una sensación de activación, avisando al cerebro de que puedo estar en peligro. También puede ser porque tenga una recompensa. Por ejemplo, tengo mucha ansiedad de abrir los regalos de mi cumpleaños, pero en este caso vamos centrando en el peligro. Cuando esa ansiedad se produce, el cerebro ya sabe qué tal. ¿Qué ocurre? Que en el modelo Park-Cooper le damos mucha importancia a esas emociones que en la infancia nos han hecho sufrir. Por ejemplo, me he sentido culpable, no quiero sentirme culpable, me he sentido solo, no quiero sentirme solo, he sentido vergüenza, no quiero sentir vergüenza. Cuando nosotros conectemos, sintamos una sensación parecida a la que nos hizo daño en la infancia, el cuerpo va a avisar al cerebro, oye, que esto nos fastidió antes, nos va a volver a fastidiar. Y entonces te pongo ansiedad para que de esa manera tú te pongas en alerta y lo resuelvas lo antes posible. Por lo tanto, la ansiedad es desagradable, es molesta, pero no llega a hacer a uno perder el control. Ansiedad tenemos todo, y más en la sociedad en la que vivimos. La ansiedad se puede estar un día, 2 días, puede estar meses. La ansiedad se puede producir porque tengo una pérdida, porque estoy preocupado por el trabajo. La ansiedad da muchos síntomas fisiológicos, problemas para ir al baño, problemas en la sexualidad, problemas en el dormir, todo lo que está relacionado con un órgano que se llama el hipotálamo, todo lo que está relacionado con la sensación de homeostasis en el cuerpo.
Y el cortisol tiene muchos efectos secundarios que ya hablaré en otro podcast sobre el sistema alérgico, sobre el sistema inmunitario, el sistema digestivo y demás. Pero el ataque de pánico es una sensación de pérdida del control. De este modo, la persona que tenga un ataque de pánico va a saber perfectamente que hay un antes y un después. Es una sensación horrible. Yo solo he estado a punto de tener uno y es horrible. Es una sensación de que me asfixio, de que no puedo respirar y qué tal. Normalmente cuando una persona tiene ataques de pánico, lo que vamos a hacer lo primero es enseñarle a respirar bien, a aguantar la respiración, porque paradójicamente cuando la persona tiene ataque de pánico hiperventila, eso hace que tenga mucho oxígeno en sangre, el pH de la sangre sube y hay un núcleo en el tallo cerebral, donde está la nuca, que se llama el núcleo parabraquial, que paradójicamente al haber mucho oxígeno la persona siente que se asfixia, pero el problema no es que se esté asfixiando, el problema es que está demasiado oxigenado. Antiguamente se le hacía respirar como una pajita en América le llamáis una cañita. O se le hace poner una bolsa, pero también vale que aguante la respiración. O sea que paradójicamente la persona que siente que no puede respirar, lo que hay que obligarle a que no respire. Pero eso nos quita el síntoma. ¿Qué ocurre con el ataque de pánico? ¿De dónde viene? Bien, hemos visto que el ataque de pánico viene de la infancia, personas que han tenido muchos ataques de pánico. Y estas personas van a desarrollar en la vida lo que llamamos fobia a las sensaciones. Van a tener mucho miedo a sentir. Por lo tanto, cuando sientan algo que no pueden controlar, van a empezar a ponerse nerviosos, qué me pasa, qué me pasa, y al respirar mal y todo, va a producir esa cascada que hemos hablado de neurotransmisores que produce el ataque de pánico. Es el primero. El segundo, el tercero, el cuarto, ya vienen provocados por el primero. ¿Qué quiero decir con esto? Vienen provocados porque la persona tiene tal miedo a que le vuelva a dar otro, que está todo el día observándose, y en el momento que el corazón late muy rápido o respiran mal, inmediatamente les da el ataque de pánico. Y aquí entonces hay que trabajar mucho esa fobia a las sensaciones, porque ese ataque de pánico en muchísimos casos lo que da es un trastorno obsesivo compulsivo. Lo interesante de todo esto es que sabemos que hay un perfil de personas que sufren ataques de pánico. Igual que todo el mundo sufre ansiedad, hay un perfil. Personas bien que han tomado drogas, marihuana principalmente, y entonces se empiezan a marear y como no empiezan a sentir cosas que no quieren sentir, que les dan miedo sentir, empiezan a ponerse mal, empiezan a tener taquicardia, les da un ataque de pánico y a partir de ahí desarrollan un miedo a tener ataques de pánico. Por lo tanto, el antes y el después es haber tomado alguna droga. Pero hay muchísimas personas que el ataque de pánico le da lo que llaman los ingleses out of the blue, como si viniera del océano de ninguna parte de forma súbita. Y estas personas tienen un perfil muy determinado. Son personas de cuidadoras compulsivas, son personas de rendimiento compulsivo, trabajan mucho y son personas que se sienten muy solas. Entonces son personas que sienten que constantemente tienen que estar haciendo cosas, tienen que demostrar que son valiosos y la mayoría de las veces sienten que tienen que cuidar de los demás, pero al mismo tiempo sienten que nadie les cuida a ellos. ¿Qué ocurre? Empiezan a tener mucha activación, están muy nerviosos, están muy enfadados, mucha rabia, la rabia no saben sentirla, no saben expresarla, y el ataque de pánico les da cuando se relajan. El ataque de pánico no te da cuando estás en el momento más nervioso. A veces sí, pero la inmensa mayoría de las veces no. El ataque de pánico debuta, se da cuando estoy descansando. Generalmente cuando estoy en el coche. Me meto en el coche, pongo la quinta o la sexta en la autovía y me da el ataque de pánico. ¿Por qué? Porque ahí es cuando empiezo a relajarme, puedo pensar y empiezo a sentir todas esas sensaciones que me abruman. Si la persona cogiera una carretera de montaña, ya os digo yo que no le daba el ataque de pánico. Entonces el ataque de pánico me da cuando estoy en el cine, cuando estoy viendo la tele, el domingo por la tarde, cuando estoy descansando. Y esto es una cosa que las personas no se dan cuenta, pero el ataque de pánico te da cuando estás descansando, no te da cuando estás en pleno momento de tensión, no estás, te da el ataque de pánico cuando estás haciendo las oposiciones, te da al día siguiente, cuando estás en el cine con tu pareja, cuando estás viendo la tele con tu hijo, cuando estás metido en el coche y te empiezas a estar tranquilo, ahí da el ataque de pánico. Ahí es cuando empieza el ataque de pánico. Y por lo tanto nosotros siempre vamos a trabajar el primer ataque de pánico porque es el momento en el que se sintió que se perdió el control. El resto generalmente se trabajan con cognitivo conductual, arreglando los síntomas y demás. Pero el primero es muy importante porque hay que cambiarle la identidad, la personalidad a esa persona, valga la redundancia, para que aprendas a comportarse de otra manera, a poder expresar sus necesidades, a no rendir compulsivamente, a no tener que cuidar de los demás compulsivamente. Y lo último, generalmente los ataques de pánico dan de los 20, 21 a los 25 años. Generalmente, no significa que no den antes, ahora están dando cada vez a niños más jóvenes, pero normalmente en esas edades. ¿Por qué? Mi hipótesis, cuando madura el lóbulo frontal, que ocurre sobre los 25 años, en muchos hombres no madura nunca, pero debería madurar a los 25 años, ahí esos cambios fisiológicos es cuando aparecen estas enfermedades que yo llamo alostática o de sobrecarga, que es que el sistema se rompe, no puede más. Y ahí tenemos muchas personas que caen en depresiones severas,
caen en trastornos obsesivos compulsivos severos y caen con mucha frecuencia en ataques de pánico. Así que si conocéis a alguien que dice que tiene mucha ansiedad, si sois terapeuta, preguntadle siempre qué significa ansiedad. Significa que has perdido el control, significa que te sientes que te vas a morir, o significa simplemente que duermes mal, que estás en alerta, que tienes como una desazón constante en el cuerpo, sensaciones de vacío, porque son cosas completamente distintas. Y para terminar, os comento algo más. El tratamiento para los ataques de pánico es el mismo que para las personas que se desmayan, para las personas que se despiertan por la noche con lo que se llama parálisis del sueño, se despiertan y no se pueden mover, se despiertan por la noche hiperventilando. Todo esto son diferentes formas de ataques de pánico. Y el tratamiento es exactamente el mismo. Dejar de trabajar compulsivamente, dejar de cuidar compulsivamente, poder expresar las necesidades y hacer deporte suave. Nada de cosas en exceso. Así que muchísimas gracias como siempre por estar ahí y espero que esto os pueda ayudar a vosotros o a personas que conozcáis a ayudar a los que tienen ataques de pánico. Muchas gracias y hasta pronto.